Saludos, colegas y estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Mi nombre es Isar Godró, soy de la UPR Calley. Bien contenta de poder presentarles a nuestra conferenciante, que es una amiga también de muchos años, una gran colega, la doctora Rima Brusi. Rima Brusi va a estar hablando sobre el tema general del capitalismo del desastre, pero luego les voy a dar el título de su presentación específicamente, pero quiero hablarles un poquito de quién es ella. Rima es egresada de la UPR, del RUM de Mayagüez, y cuenta también con un doctorado en antropología de la Universidad de Cornell. También cultiva el ensayo, Rima es escritora y la crónica, y ha escrito 3 libros en ese género. Y por muchos años fue profesora en la UPR Mayagüez. Ahora es profesora distinguida en antropología y escritora residente en el Centro de Derechos Humanos de Lehman College de la Universidad de Nueva York, ¿verdad? De City University of New York. Cuando estuvo acá en Puerto Rico con nosotros en el RUM, fue fundadora del CUA, del proyecto CUA, que es el Centro Universitario para el Acceso, que ahora es un proyecto que también se replicó en otros recintos, y hace tiempo que investiga y hace trabajo aplicado sobre el tema de la desigualdad geográfica, económica y educativa en el contexto de la deuda y del desastre. Es una de las voces más importantes que tenemos nosotros en el país para seguirnos acordando de la importancia de estos temas, no solamente en la universidad, también ella investiga lo que tiene que ver con las escuelas, desde kinder hasta escuela superior. Además de ofrecer conferencias, Rima ha publicado en varios artículos sobre estos temas en revistas como El Centro, Caribbean Studies, Journal of STEM Education, NACLA, The Nation, y ha participado en varios programas de radio, así que juega un papel importante como una intelectual pública, ¿verdad? En foros tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos en torno a este tema de desigualdad, ¿verdad? Inequidad y educación. Así que bien contentas, bien agradecidas de que Rima desde la diáspora, ¿verdad?, se haya unido a este paro y a este esfuerzo de la APU. Y entonces los voy a dejar con ella porque ella tiene un título interesantísimo que se llama Bonos, Billetes y Buitres, la erosión de la educación pública en Puerto Rico. Y con eso pues los dejo con Rima. Rima, muchas gracias y bienvenida. Adelante. No, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, se oye Okay, bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme siempre, y pues aquí alerta y disponible desde Nueva York o donde quiera que uno esté. Así que voy a voy a poner un relojito primero que todo, porque quiero asegurarme de no hablar demasiado, porque quiero que ustedes hablen conmigo. Y voy a compartir entonces mi pantalla para ver si se ve. Ok, y entonces aquí espero que se vea claramente, si no, pues Isaac, tú me detienes. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve clarito. Perfecto. Bueno, pues los colegas de la APU en realidad me pidieron que hablara de privatización y capitalismo del desastre. Y pues me temo que aprenderé más de ustedes, de lo que ustedes aprenderán de mí sobre estos temas en lo que respecta al OPR. Pero decidí prepararlo con el título medio pintoresco de Bono, Billete y Buitre. Un poco modo de juego de palabras con esto del baile, botella y baraja, que hace mucho utilizó otro poder imperial, otro gobierno colonial para distraernos. Y en parte porque esto de la privatización no es un fenómeno aislado, ni se manifiesta siempre de la misma manera. Ha estado y está transformando, de hecho, prácticamente toda institución o bien público en Puerto Rico. El país mismo, de hecho, a través de la deuda de bonos, los sistemas que son el espinazo social, el espinazo cultural. Y bueno, vamos, yo soy atea, pero también son el espinazo espiritual del país, como lo son la educación y la salud. El agua, el mar, el aire, la tierra, los caminos, en fin, ¿no? La privatización me parece que cubre esas cosas, y por esto propongo estructurar la charla de la siguiente manera. Son tres propuestas o 3 ideas. La primera es que la privatización de la Universidad de Puerto Rico en el contexto del llamado capitalismo del desastre hay que entenderla como una extensión o una parte, un componente lógico de ese nudo, esa trenza histórica y presente que está conformada por las hebras del colonialismo, el capitalismo y el desastre.
Y por capitalismo me refiero pues al fenómeno histórico, pero también a la encarnación actual en el capitalismo financiero y en la economía de la deuda. Y es una economía de la deuda que gobierna y define países, define comunidades y define individuos endeudados también. Entonces, bajo desastre, que es otra hebra, no solamente estoy hablando de los llamados desastres naturales, sino también otras crisis que se sienten como un desastre, que es lo que hizo Naomi Klein en el libro que le da origen al término, claro está, y que trata de desastres, no solamente de cosas como el tsunami en Asia, sino también pues, el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Entonces, llamo esa conjunción de tres cosas una trenza, aunque esa metáfora a veces me resulta un poco torpe, pero lo hago porque esas tres hebras, colonialismo, capitalismo y desastre, tienen cada una pues, una identidad propia, una identidad y unas cualidades independientes, pero juntas y trenzadas forman más que la suma de sus partes. Y es en esa intersección, en esa mogolla que tenemos que conversar sobre la privatización de la UPR. El segundo punto es que la privatización en el imaginario popular tiene unas manifestaciones particulares y conocidas. Por lo general, la gente en la calle, si hablan de privatización, se refieren a casos bien explícitos como la venta de la telefónica, casos en donde una entidad pública es explícitamente vendida a una privada. Pero en este nudo, trenza o mogolla nuestra, es necesario entender privatización, me parece, de manera más amplia. Y yo la definiría realmente como toda estrategia o cambio que tenga como fin o que en efecto resulte en la transferencia de un recurso público o un bien público a manos privadas. La tercera cosa es que además de mirar el caso de la UPR en su especificidad, ¿no? Porque es un caso bien específico, e incluso además de mirarlo en el contexto y en conexión con tantas otras cosas que están pasando con bienes y recursos del país, de nuevo el mar, las carreteras, la energía, también vale la pena mirar el caso de la UPR como parte del sistema de educación pública en su totalidad. Es decir, que a la hora de pensar en la situación, a la hora de comunicar la situación, a la hora de analizar la situación, consideremos a la universidad pública como parte de un mismo sistema que también incluye a las escuelas públicas. Y es de ahí que sale el subtítulo de mi presentación, la erosión de la educación pública en Puerto Rico. Entonces, la primera parte, el primer punto es el más fácil, ¿no? El punto del trasfondo y de la combinación de capitalismo y colonialismo. Porque ese trasfondo es harto conocido por todo el mundo aquí, así que voy sobre él bien rapidito. Sabemos que en el 2015, pues García Padilla declara que la huelga es impagable, lo era desde antes, pero ese es otro tema. Eso causa revuelo en ciertos círculos de Estados Unidos, sale hasta en la portada del New York Times, que por lo general nos ignoraba. El gobierno de Estados Unidos pasa la ley promesa en el 2016 y nos impone a la Junta de Supervisión Fiscal, que es un cuerpo no electo, que está a cargo de aprobar y decidir, bueno, realmente a cargo de aprobar y decidir todo, ¿no? Casi cualquier cosa que importe, ciertamente, como los presupuestos y los planes fiscales y tal. Los poderes de esta Junta pendulan entre la omnipotencia y la invisibilidad, porque a ellos les gusta tener mucho poder, pero no les gusta presentarse al ojo público con mucha frecuencia. Les gusta expeditar proyectos, por ejemplo, y cuando hablan, cosa que no ocurre de nuevo en público con demasiada frecuencia, hablan mucho de la estabilización de la economía de la isla. Y ya sabemos que con estabilización se refieren a pagarle a los bonistas. Entonces, ahí, cuando entra la Junta, como sabemos, se puso la cosa interesante porque de alguna manera esta gente decidió empezar desde el arranque por anunciar enormes recortes para la UPR. Y los números de esos recortes eran como celajes, eran bien escurridizos. De hecho, el colega Juan Giusti tiene un excelente informe donde describe esos números como un misterio y hace la cronología de la evolución del misterio de los numeritos de la Junta. Pero esos recortes que son tan inmensos y son tan tempranos ocurren a pesar de que la UPR estaba relativamente mejor en términos de sus finanzas que otras entidades públicas. De hecho, hace algunos años la UPR había refinanciado exitosamente su deuda para bajar los pagos de su interés y seguía dándole servicio a la deuda cuando la Junta entró en escena. La UPR también tenía un récord histórico que conocemos de ayudar a la economía, la cultura, el bienestar, la salud de la isla. La UPR tenía hospitales, tenía la investigación científica, las tasas de graduación más altas, el aprendizaje académico superior, en fin. Todas estas razones, en principio, deberían importarle a un organismo que se canta experto en datos y que se canta interesado en la estabilidad de la isla, pero no fue así. Entonces lo que nos preguntamos es por qué la UPR fue el primer blanco de ataque si no tiene, ese ataque no tiene sentido socioeconómico, ni hay spreadsheet tecnócrata que lo justifique.
Muchos constituyentes, incluyendo muchos de ustedes y a mí misma, han sugerido que en parte esto se debe a la historia de resistencia contra el colonialismo y el capitalismo en la UPR. A que si bien la UPR ha sido parte históricamente de la perpetuación de proyectos políticos coloniales, tal vez el más famoso de esto pues es el proyecto muñozista y todo el tema de las casas de estudios de Benítez, ha sido también espacio de crítica y nido de resistencia. Ha resistido a militarización, represión política, censura, sistemas rígidos de gobernanza, recortes, alzas de matrícula. Pero muy importante, y esto es clave, los estudiantes en particular y algunos otros stakeholders, pero especialmente los estudiantes, estuvieron a la vanguardia de la resistencia temprana y de las protestas contra promesa, contra la Junta y el pago de la deuda. E hicieron esto, francamente, en un momento donde la gente, la mayor parte, o por lo menos mucha gente en Puerto Rico, y ciertamente los columnistas por encargo y los políticos, decían cosas como, bueno, promesa no está tan mal, quizás la Junta sea buena y saca a todos los corruptos, quizás la ley no es una mala idea. De hecho, a Lin Manuel le gusta, ¿no? O sea, que estaba ese elemento. Y quizás por eso, como una represalia y también como una medida práctica de aplastar la rebelión, la rebeldía, la Junta entonces ataca a la UPR primero. A esos estudiantes, por cierto, la Junta, esto es otro tema, pero la Junta les tiró con todo. Hubo un proyecto intenso de persecución, de carpeteo, de la destrucción de imagen, y la destrucción de imagen de los estudiantes está acompañada entonces también desde temprano en el juego por la destrucción de imagen de la universidad, que es parte del proceso de privatización, es como parte de la cara ideológica de ese proceso. Y también sabemos, ¿no? No tal calce, que eso de que la Junta iba a sacar a los corruptos resultó ser todo lo contrario, porque los recortes y la toma de la universidad y en general quitarle recursos a la Universidad de Puerto Rico lo que hace es aumentar la influencia político-partidista, no disminuirla. Con lo que llego entonces, al segundo punto. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de privatización? ¿No? ¿A qué me refiero cuando digo que privatización es un concepto que hay que entenderlo de manera amplia? Pues la respuesta está bien conectada precisamente con estas razones vagas, escurridizas, tipo celaje, que nos han dado la Junta y sus aliados. Uno de estos argumentos es que la matrícula es muy barata. Y de hecho este argumento para mí es como que bien importante y ofensivo, porque en la única oportunidad que yo tuve en la vida de tener a un miembro de la Junta frente a mí, inmediatamente le pregunté directamente, oiga, pero si la universidad hace todas estas cosas, y le hablé de economía, salud, clases, investigación, ¿por qué están recortando? Y su explicación fue literalmente, la universidad es muy barata, es mucho más barata que cualquier otra universidad de Estados Unidos, and that is self-evident. O sea, no tenía que explicar más nada. Pero el análisis que localmente hizo el colega Jaime Calderón prueba lo contrario. Cuando se trata de la vida de la gente, los números no son absolutos ni proveen respuestas absolutas. Cuando se tiene en mente el costo de estudios y la mediana de ingresos, por ejemplo, estudiar en Puerto Rico, aunque sea en la UPR con los precios anteriores, en Puerto Rico, que es la universidad menos cara del país, sigue siendo costoso. Y yo creo que Isar va a atender esto probablemente cuando hable de los mitos, así que no voy a entrar en detalle. Pero esto de subir la matrícula sí es bien importante cuando uno explica otras dinámicas separadas de la privatización. Así que por favor manténganlo en mente. Otro argumento es que hay demasiados recintos para una isla tan pequeña. Y ese argumento tiene dos dimensiones que me parecen importantes. Una es la dimensión poblacional, demográfica, y otra es la dimensión de espacio. La poblacional pues no se sostiene. Yo vivo en Nueva York, aquí hay varios sistemas, está SUNY y está CUNY. Ambos sistemas tienen community colleges, así como colegios y escuelas graduadas. Y esos sistemas en Nueva York tienen muchísimos más recintos entre ambos con respecto a la población de Nueva York que el caso de Puerto Rico. En California ocurre otro tanto. Las distancias son particularmente importantes para mí porque hay un paralelo entre el uso de la idea esta de que hay demasiados recintos y las justificaciones que se utilizaron para cerrar escuelas en Puerto Rico. Y es que había demasiadas escuelas muy cerquitas unas de otras, de la misma manera que hay demasiados recintos muy cerca unos de otros. Porque pasa que de nuevo cuando se trata de la vida de la gente, las distancias tampoco son números absolutos. Yo trabajo en el Bronx, por ejemplo, y en principio mis estudiantes pueden venir de Brooklyn o de Westchester. La distancia es mucho más larga, en principio, ¿no? En términos absolutos, que la distancia entre, digamos, Calle y Río Piedra. Pero es una distancia más corta porque existe transportación pública funcional.
Cuando yo enseñaba en Mayagüez, tuve una estudiante, de hecho, a quien le tomaba casi 1 hora y media llegar a la universidad, que también era en Mayagüez. Ella vivía en Mayagüez y la universidad estaba en Mayagüez, y la combinación de carros públicos que necesitaba para pasar por la escuela del neno, soltar al muchacho y llegar al salón de clase, resultaba en 1 hora y media de viaje. Así que la distancia es una función del acceso a los medios para moverse de un sitio a otro. Y no se trata solamente de transportación pública, hay otro elemento ahí, y es el cambio en las características demográficas de los estudiantes que atendemos en Puerto Rico y en cualquier otra parte. Cada vez son menos los estudiantes tradicionales que pueden hacer la maleta e irse a hospedarse a algún lado. La mayor parte de los estudiantes, y esto va en aumento, no pueden llegar físicamente a un recinto de la UPR que les quede lejos, sea por falta de dinero o sea porque tienen familia y empleo en sus pueblos de origen. Y son precisamente esos estudiantes más vulnerables los que son el blanco perfecto para esta forma de privatización que quiero describir y que es una forma particularmente insidiosa. Y es la existencia y proliferación de instituciones privadas con fines de lucro. Puerto Rico tiene muchos colegios y universidades con fines de lucro, y las voy a llamar for profit en inglés, y me pueden preguntar por qué si quieren en los comentarios, pero es importante para mí decirles for profit. En el imaginario popular, típicamente en Puerto Rico hablamos de dos tipos de universidades. Hablamos de la universidad pública, ¿no? De la UPR, y de las universidades privadas, las privadas. Pero en realidad hay tres tipos, hay más, pero hay tres tipos principales, y cada uno es un animal distinto. Las públicas, que es la UPR, que la conocemos mejor; las privadas non-profit, que yo creo que en su mayoría, si no todas, son de extracción religiosa, ¿no? Sagrado, la Interamericana, la Pontificia; y las privadas for-profit. Y es esa tercera categoría la que yo pienso que es más relevante para pensar en el tema de la privatización y ver cómo opera. En el imaginario popular, y esto es importante, solemos pensar en estas for-profit como universidades puertorriqueñas. A mí uno escucha Instituto de Banca y uno piensa, pues esta es una universidad puertorriqueña. También pensamos en ellas como universidades separadas. Es decir, pensamos que el Instituto de Banca es una cosa y el National University College es otra cosa. Que EDIC, EDIC College, es una cosa y Columbia Centro Universitario es otra cosa, y así. Pero pasa que muchas de estas instituciones ni son puertorriqueñas ni son individuales. Tome EDIC College y Columbia Central, por ejemplo. Ambas universidades, con sus recintos, porque ambas tienen más de un recinto, son parte en realidad del portafolio de inversiones de una firma que se llama Renovue Capital Partners, ¿no? Una firma basada en Estados Unidos. O tome el caso, que es el que voy a explorar aquí más a fondo, de National University College, que tiene 6 recintos en la isla. National University College es parte de la misma entidad educativa que se llama EDUCA, que es el Instituto de Banca y Comercio y el Ponce Paramedical College. Las tres y otras más son en realidad la misma institución, la misma sombrilla. Y resulta que esas tres instituciones, así como la sombrilla de Educa Group que las alberga, son la inversión principal de una firma de inversiones norteamericana que se llama Leeds Equity. Esta firma invierte casi exclusivamente en educación for profit y mayormente en Puerto Rico, aunque tiene instituciones en otros lugares con poblaciones vulnerables de extracción hispana, como por ejemplo Florida. Entonces, esto es una lista de las instituciones en Puerto Rico y en Florida que son parte del Leeds Equity. Vamos, el que Leeds Equity es el dueño de estas instituciones, sus inversionistas son los dueños de estas instituciones. El Instituto de Banca y Comercio, por ejemplo, que tiene 12 recintos en la isla. El National University College, que tiene 6 recintos en la isla. El Ponce Paramedical, que tiene 2 recintos. En Florida tienen el Florida Technical, el Dave School, la Salle Computer Learning Center. Creo que ahora tienen más, pero esos fueron los que vi la última vez que chequeé. Entonces, esto se pone mejor porque Leeds Equity, esta firma, era uno de los dueños principales, de los dos dueños principales de otra sombrilla que había en Estados Unidos que se llamaba Education Management Corp, que ha sido el consorcio más grande de universidades for profit que ha habido en Estados Unidos en la historia. El otro dueño, junto con Leeds, de Education Management Corp, era Goldman Sachs. Education Management Corp era bien conocido por prácticas predatorias, ¿no? Reclutaban estudiantes con mentiras, no graduaban estudiantes, si los graduaban con grados chatarras que no le conseguían empleo y encima los endeudaban hasta las teleras. Así que finalmente hubo tantos casos en corte contra Education Management Corp que Education Management Corp se va a quiebra.
se va a quiebra, de nuevo recordemos que Leeds y Goldman Sachs son los dueños de esta gente que se va a quiebra, y cuando se va a quiebra, le dieron un bailout. Esto para mí todavía me vuela la cabeza cada vez que lo pienso, porque esta gente se va en quiebra, este consorcio de for-profits gobernado por estas dos compañías poderosísimas y con muchísimo dinero, y cuando se va a quiebra le dan un bailout donde le perdonan 2/3 partes de la deuda. Imagínense ustedes si Promesa nos hubiera ofrecido un bailout así a Puerto Rico, que nos hubiera perdonado 2/3 partes de la deuda de bonos del país. Yo no sé si ustedes recuerdan las controversias en Estados Unidos antes de pasar Promesa, pero algunos republicanos en el Congreso tuvieron el cinismo, el tupé de denunciar a Promesa o cualquier otra forma de reestructuración como un bailout. Ese era el lenguaje que usaban para hablar de Puerto Rico en ese momento. Pero esta es la gente, este es el tipo de entidad que realmente recibe los bailouts en este país. Ahora, con todo esto en mente, y de nuevo tratando de descubrir una de las maneras en que me parece que es importante entender que funciona la privatización de la UPR, quiero ilustrar un poco el paisaje de la educación superior pública en Puerto Rico. Quiero añadir el caveat emptor de que evidentemente no soy diseñadora gráfica y que acepto voluntarios y colaboraciones para hacer un mapa más bonito que este, pero yo lo intenté y me dio trabajo. Pero nada, para entender este mapa, los círculos azules son los recintos de la universidad pública, de la UPR. De esos, los círculos más grandes, estos dos son Mayagüez y Río Piedra, y este que está en azul más oscuro viene siendo ciencias médicas. Los círculos amarillos representan instituciones privadas non-profit, como Sagrado, Interamericana y Católica, que por el momento voy a dejar fuera de la conversación, pero podemos conversarlo en los comentarios. Porque lo que quiero ir en realidad es a los círculos rojos, que son las instituciones for profit, con fines de lucro. No las puse a todas, quiero aclarar eso. Aquí no están, aquí no, hay muy pocas en términos de la cantidad total de instituciones for profit que hay en Puerto Rico. Aquí hay solamente unas cuantas. Si las hubiera puesto todas, hubiera abrumado el mapa, hubiera desaparecido el mapa de Puerto Rico, hubiera estado cubierto de bolitas y puntitos. Así que solamente incluí las que le pertenecen a Leeds. Ni siquiera incluí a Columbia College o Phoenix. Por cierto, la Universidad de Phoenix le pertenece a Apollo Management. Y Apollo Management es uno de los tenedores principales de deuda en Puerto Rico y fue uno de los tenedores que al principio fue más agresivo en cuanto a oponerse a la reestructuración de la deuda. Pero eso es aparte, aquí no sale ni Phoenix. Solamente tengo aquí a National University College, el Instituto de Banca y Ponce Paramedical. Son las únicas. Los recintos de esas tres son los únicos recintos que aparecen aquí, de nuevo en rojo. Y el verde también es otra cosa más compleja que habría que discutir en los comentarios. Espero que no dé tiempo. El verde se refiere a los recintos del sistema universitario Ana G. Méndez, que técnicamente y legalmente es un non-profit, pero que tiene algunas características de for-profit que son significativas en esta coyuntura y que en algunos lugares, particularmente en Florida, opera de hecho a través de una entidad for profit que ellos crearon. Pero vamos a quedarnos con los rojos. De modo que yo creo que el punto de esto, ¿no?, es imaginarnos qué pasaría si eliminamos los círculos azules, como por ejemplo los círculos azules más pequeños, los recintos que aparentemente la Junta piensa que son demasiados. ¿Qué pasaría si los eliminamos? Pues pasaría que entonces los espacios que están más cerca y más convenientes para los estudiantes irse son justamente universidades for profit que de nuevo los gradúan menos y los endeudan más. Y cuando los gradúan suelen endeudarlos con grados de menor calidad. Quiero hacer una salvedad aquí y es que yo me estoy enfocando particularmente en las instituciones for profit que ofrecen grados de bachilleratos y maestría. Me parece que los institutos que dan certificados y grados asociados son otra categoría aparte que habría que examinar con otros criterios, ¿no? Los que me parecen particularmente preocupantes y los que estoy estudiando son los que ofrecen bachilleratos y maestrías porque pues quieren competir directamente con la UPR y se benefician directamente cada vez que la UPR se encoge en su oferta académica. Pero déjame repasar rapidito esta forma de privatización que acabo de describir con todos estos slides, National University College y de Leeds y la cosa. Es un proceso que va más o menos así. Le quitamos recursos a la institución pública, en este caso la UPR. Dejamos como inversión pública principal las becas individuales que reciben los estudiantes, en este caso mayormente la beca PEL, la beca federal.
Los estudiantes se convierten entonces en vectores de la transferencia del recurso público al sector privado, pagando matrícula con su beca en otra parte. Y esa otra parte, con mucha probabilidad, especialmente ahora que están creciendo, va a ser una for-profit. La for-profit que les hace la promesa de un grado rapidito y una distancia razonable. De hecho, las for-profits en Puerto Rico están haciendo otras cosas nuevas, como por ejemplo en Laja, que no hay ninguna universidad. Las for-profits como en el Instituto de Banca, en National University College, en San Germán y Mayagüez, le están ofreciendo a los estudiantes de Laja que se matriculen transportación gratis, una guaguita que los lleve entre Mayagüez y Laja. Otra parte de esto es que estos recintos, estas instituciones con frecuencia pues endeudan también a los estudiantes, con lo que tenemos un estudiante endeudado que vive en un país endeudado. Ese es como que el colmo de la ironía. Y también a veces los préstamos no son préstamos federales del gobierno, sino que son préstamos que produce la misma compañía de la universidad. O sea, por ejemplo, es un préstamo que produce Leeds o Educa o National y que le ofrecen al estudiante como parte de un paquete de ayuda económica. Otra cosa que hay que decir es que yo he hablado con estudiantes de for-profits, particularmente del Instituto de Banca, que me han contado que cuando les ofrecen este paquete de ayuda económica, la beca Pell está incluida de una manera tan ambigua que a no ser que el estudiante se fije mucho o tenga esa sofisticación, parecería que están diciendo que la beca Pell es parte de la ayuda económica de la universidad. O sea, que van y le cuentan a sus amigos, mira, el Instituto de Banca me dio una beca. Y no es la beca del instituto, es la beca Pell. Entonces, esta estrategia de privatización que tiene que ver con sacar recursos para entonces que los estudiantes muevan sus becas a otra parte, tiene que ver con la creación de condiciones que obligan al estudiante a servir de vector para la transferencia de recursos públicos al sector privado. Y estas condiciones incluyen no solamente la proliferación de for-profits y no solamente los recortes y las medidas de austeridad que debilitan a la institución, sino cualquier otra estrategia de desinversión, no sé si esa palabra existe, de investment, de quitar la inversión o negarle fondos o desviar fondos de la universidad pública. Y el contexto de los desastres, el desastre de la deuda, el desastre de María, el desastre de los terremotos, el desastre de COVID ahora especialmente, es ideal para la desinversión. En parte porque distrae y en parte porque permite que los fondos sean distribuidos con regulaciones mínimas porque son situaciones de emergencia. Por ejemplo, a pesar de haber sufrido más daños que otras universidades en la isla y en los estados, la UPR recibió relativamente menos fondos de alivio y reconstrucción. Y de hecho, en un momento horrible, la obligaron a competir por fondos a través de propuestas en condiciones desiguales. Por ejemplo, en un momento en que ni siquiera había luz en la isla, se suponía que sometieran propuestas para un deadline. Hasta universidades muy ricas como la New York University, por ejemplo, que no tuvieron daños y que lo único que hicieron fue recibir estudiantes por un semestre, recibieron fondos de María, fondos a los cuales la Universidad de Puerto Rico durante mucho tiempo no tuvo acceso. Y ahora está pasando lo mismo con CARES, en unos lugares más que otros. A ver si puedo, esta gente, si pueden usar el link después para explorar la distribución de fondos CARES sería chévere porque incluye a todos los estados y territorios de Estados Unidos y las maneras en que se distribuyen los fondos de CARES en el medio de COVID a cada uno. Y el link es opencampus.org y se los puedo enviar más adelante si quieren. Este es el screenshot, el pedacito que se refiere solamente a la distribución de fondos CARES en Puerto Rico. En marrón pues tenemos a las universidades privadas y ahí se incluyen a las non-profit. Solamente son las non-profit, de nuevo, Interamericana, Católica, etc. El azul es la Universidad de Puerto Rico, son los públicos y los primeros dos que reciben más fondos pues son Río Piedras y Mayagüez. Y finalmente el renglón de la for-profit, que es un renglón que como sabemos ofrece menos grados, ofrece grados que no conducen, no son conducentes a empleo con la misma frecuencia, gradúan estudiantes con menos frecuencia y que debido a la fórmula recibieron una cantidad francamente desproporcionada de fondos CARES. La entidad que más fondos CARES recibió en la isla fue justamente el Instituto de Banca y la segunda el National University College. Y es decir, Leeds Equity recibió fondos, ¿no? Y de hecho, Leeds Equity hubo varias noticias en diferentes revistas financieras acerca de lo contentos que estaban los inversionistas de Leeds Equity. Estos fondos que recibió el Instituto de Banca fue a pesar de que esa institución estaba en un estatus federal que se llama Heightened Cash Monitoring, que quiere decir que la universidad ha manejado mal sus finanzas, ya sea por razones de legalidad, ya sea por falta de transparencia
o por otras formas de mal uso de fondos. O sea que el Instituto de Banca estaba en el tipo de problema, en el tipo de estatus donde se supone que sea parte de una lista que se monitorea para hacerle más difícil el acceso a ayudas federales. Y sin embargo recibieron más ayudas federales en esa coyuntura, por lo que, ¿no?, en un caso clásico de capitalismo del desastre, donde el desastre hace más fácil hacer ciertas cosas que serían más difíciles en condiciones más normales. Lamentablemente, esto no es la excepción. Esto de invertir para proteger las for-profit es un patrón. Justo después del huracán María, mucha gente estaba hablando de ayudar a Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico estaba de moda en los medios. Nuestra comisionada residente sometió varios proyectos, hizo varias cosas y los anunció en Puerto Rico, pero sometió un solo proyecto de ley que tenía que ver con la educación superior en la isla, con las universidades puertorriqueñas. Y ese proyecto atendía y pedía ayuda solamente para la for-profit, ni siquiera disimulaba. En esencia, el proyecto estaba diseñado, lo pueden ver aquí abajo, para aflojar las regulaciones que impiden que las for-profit tengan acceso a más del 90% de sus fondos como fondos públicos. Es decir, la regulación de las for-profit indica que pueden recibir hasta un 90% de su presupuesto de fondos públicos, por lo general es BKP o cosas parecidas, y por lo menos un 10% tienen que obtenerlo ellos de otra fuente. Ellos hacen muchos trucos con eso, como por ejemplo, ellos cuentan los fondos que obtienen de la administración de veteranos, lo cuentan como el 10%, no como el 90%. Pero siempre, constantemente están cabildeando para aflojar esa regulación y aflojar esa regulación. Y evidentemente el cabildeo fue efectivo con nuestra comisionada residente, que el único proyecto de ley que sometió para ayudar a las universidades de la isla después del huracán era para favorecer exclusivamente a las universidades for profit para que tuvieran más acceso a fondos públicos. Que en cierto sentido yo diría que hasta las universidades for profit son más públicas que las públicas, en términos de, ¿no?, la Junta y sus secuaces y sus columnistas por encargo y etcétera, hablan mucho de cómo supuestamente la Universidad de Puerto Rico está subsidiada con fondos públicos, pero en realidad son las for profit, las universidades que más subsidiadas están con fondos públicos. Pero nada, seguimos. Oh, por cierto, una cosa que esto lo descubrí recientemente, uno de los cabilderos de Leeds Equity, que de nuevo son los dueños de Educa Group, National University College, Instituto de Banca, uno de los cabilderos de Leeds Equity fue Luis Fortuño. No estoy segura de los años ahora mismo, me parece que fue en el 2007. Cabildeó para obtener más fondos públicos, más de esos fondos públicos para esas universidades. Entonces, un poco de nuevo para resumir a qué me refiero con privatización y cuáles son algunos mecanismos que tenemos que tener en cuenta. Mirarla ahora a la hora de pensar en privatización. Lo que he discutido incluye la reducción en el presupuesto de la UPR, el desvío de potenciales fondos a instituciones privadas, el cabildeo a favor de instituciones privadas y su acceso a fondos públicos, el uso del estudiante como vector para transferir los fondos del ámbito de lo público al ámbito de lo privado, el achicamiento de la universidad pública para facilitar esa transferencia. Pero entonces hay más que quizás podamos conversar un poco, ¿no? Una cosa que a mí me preocupa mucho es el tema de las APP, las alianzas público-privadas que eran muy queridas por Fortuño. Durante el gobierno de quien muchas de las bases o los precedentes para algunas de las cosas que estamos viendo ahora pues fueron sentadas. Hay señales históricas que sugieren que esto de las alianzas público-privadas va a ocupar un lugar protagónico en la privatización futura, en el futuro cercano de la UPR. Por ejemplo, yo soy colegial, ¿no? Yo hice un bachillerato en el colegio y ahí la gente que corría la cafetería se llamaba Sodexo antes, ¿no? Y Sodexo es una compañía de solutions y de management que en Estados Unidos maneja dormitorios universitarios, maneja cafeterías universitarias, librerías y tal. Sodexo también, interesantemente, es un proveedor grande de for-profit prisons, ¿no?, de cárceles con fines de lucro, mayormente en Inglaterra y en otras partes de Europa. Pero igual es como irónico y como que feo, ¿no?, que la misma gente que tiene prisiones con fines de lucro tenga espacios con fines de lucro en las universidades. Y la manera en que las alianzas público-privadas que hacen las universidades tienden a ocurrir es una forma en la cual la universidad pone no solamente la infraestructura,
y absorbe no solamente el riesgo, sino que encima, y esto es lo más importante, le provee a la parte privada de esa alianza una audiencia cautiva de estudiantes. Eso lo mismo ocurría, por ejemplo, con la librería colegial, que también era corrida por un ente privado en un momento dado. Lo mismo me parece que ocurrió con la cafetería de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Más recientemente, en otra señal que fue como que bien friki y que después como que no llegó a pasar, pero podría pasar, más recientemente, la rectora anterior de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez solicitó propuestas para la creación de dormitorios, de hospedajes estudiantiles para el colegio, para el RUM. Y eso suena más o menos inofensivo hasta que uno se pone a pensar en la economía de Mayagüez y en cuánto esa economía depende del hospedaje estudiantil. O sea, lo disruptivo que serían unos dormitorios adicionales externos y lo absurdo de permitir que sean entidades externas las que se lucren de eso, cuando los mayagüezanos podrían ser los que se lucren de eso y cuando la universidad misma podría sacarle algo a eso. De nuevo, es poner la infraestructura y poner la audiencia cautiva a cambio de quién sabe qué. También está el tema de los contratos y el outsourcing en general, ¿no? Yo creo que el ejemplo más reciente de esto de los contratos es el desastre Microsoft en el ámbito de la tecnología, y el ámbito de la tecnología es particularmente susceptible, acá también en los Estados Unidos, a contrataciones, ¿no? Ahora con la educación en línea, por ejemplo, que están subiendo como la espuma los proveedores de soluciones de educación en línea, que contratan, en las universidades los subcontratan y cada vez y en algunos casos les dejan más y más y más control sobre las operaciones y por supuesto más y más y más poder sobre los chavos. De forma tal que en algunas universidades usted piensa que está recibiendo un grado de esa universidad y en realidad el grado lo está recibiendo del proveedor de educación a distancia. Pero eso no ha pasado todavía en Puerto Rico, pero es una cosa con la cual hay que estar alerta. El segundo ejemplo, que podríamos llamar filantropía del desastre, es pequeño, no se ha hablado mucho de él, pero a mí me parece extremadamente peligroso. Y es el caso de las becas que la Junta generosamente dejó un pote de becas aparte cuando subió la matrícula para los poquitos estudiantes en su imaginación que no puedan pagar, ¿no? Este pote de becas, en lugar de ser administrado por asistencia económica en la Universidad de Puerto Rico, fue pasado entonces a una fundación sin fines de lucro para que lo administre. Esto es lo que a mí me parece peligroso. Aquí hay una dimensión práctica y una dimensión ideológica. La dimensión práctica es que una vez tú haces un pote de becas y una vez sacas ese pote del ámbito de asistencia económica en la universidad, ya están creando las condiciones para que esas becas puedan utilizarse para estudiar en cualquier parte. Y por supuesto, una parte principal donde los estudiantes van a ir a estudiar van a ser la for profit. Otra dimensión es la dimensión ideológica. Y es que cuando tú coges una función que tradicionalmente ha sido una dependencia en la universidad, en este caso asistencia económica, y la sacas de la universidad, haces dos cosas. Una, creas la impresión de que la universidad es incompetente y que no puede manejar sus propias funciones, ¿no? Y la otra es que refuerza la impresión de que la universidad negrasa, que es demasiado grande. Porque si tú le estás quitando estas funciones a la universidad y las estás poniendo acá, entonces ¿para qué quieres a estos empleados? ¿Para qué quieres a estas oficinas? O sea que a mí me parece que este tipo de movida, aunque sea relativamente pequeña, es parte de un cuadro más grande que puede redundar en cierre de recintos, cierre de oficinas y despido de empleados. Hay un tercer ejemplo que no lo puse aquí porque no lo conozco bien, pero me encantaría que me contaran, y fue la contratación de una compañía de relaciones públicas contratada con fondos de la UPR para manejar las comunicaciones sobre los cambios al sistema de retiro de la UPR. Es como que el colmo, ¿no? Porque en vez de usar ese dinero para ayudarnos de alguna manera, lo utilizan entonces para comunicar el daño al sistema de retiro de la UPR de manera que sea más amable y más aceptable. Y por supuesto, regresando a la trenza original, todo esto facilitado por la crisis de la deuda, la distracción de los desastres, comillas, naturales, el abandono posterior, que es en realidad el desastre, el abandono del Estado posterior a esto, la erosión de la imagen pública de la UPR, todo este discurso de que los vagos, los elitistas, que es muy grande, que está subsidiada por el pueblo, que está llena de comunistas, etc. Una cosita más que me gustaría decir y que mencioné al principio es que para entender y comunicar este tema de la privatización en la UPR es importante o es útil pensar en la institución, la UPR, como parte de un sistema más amplio y bajo ataque de educación pública, por diferentes razones. Unas que tienen un origen compartido en la historia.
o sea, la escuela normal que le da origen para preparar maestros a la Universidad de Puerto Rico, tiene el origen histórico que coincide con la expansión del sistema de educación pública en la isla. Además de eso, históricamente las escuelas y la universidad han sido ambos focos de resistencia al colonialismo. Es bien conocido la resistencia en las escuelas a la imposición del inglés y a la imposición de los símbolos norteamericanos. El ROTC, la oposición al ROTC, tanto en las escuelas como en la universidad, las huelgas, el asunto del servicio militar y otras cosas, otras protestas en UPR. En fin, que los dos también tienen esa cuestión, esa conexión en términos de la historia y de modos distintos de oponerse al colonialismo. Más aún, y esto tengo por ahí el slide y el documento que lo puedo compartir más adelante, desde que se anunció el tema de que la deuda era impagable, desde que García Padilla salió en ese periódico del New York Times, los informes que los bonistas desesperadamente empezaron a comisionar tienen la reducción en el sistema escolar K12 y la reducción en el tamaño del OPR al tope de sus prioridades estratégicas, al tope de lo que llaman medidas de reestructuración. Las estrategias de ataque contra las escuelas y la universidad también son muy parecidas, incluso hasta el nivel de discurso. Esto de la consolidación de escuelas, que es el término que se utilizó para hablar de los cierres de escuelas, el término que utilizaba Kelleher, etcétera, se parece mucho al discurso de los conglomerados, que sigue apareciendo en los informes y en los planes fiscales y en los rumores en torno al OPR. El uso de argumentos como que la isla es muy pequeña y tiene muchos recintos es paralelo al de la isla es muy pequeña y tiene muchas escuelas. Y ya se usó para cerrar escuelas. O sea que a mí me parece que no es descabellado pensar que también va a usarse para cerrar recintos. Tienen en común también la falsedad del ahorro propuesto. Cerraron todas estas escuelas para ahorrar y han tenido que reconocer tanto la Junta como la Secretaría de Educación que no ahorraron nada. Igualmente, mientras más daño le hagan a la UPR, menos ahorro va a haber. De hecho, las consecuencias económicas van a ser nefastas para la isla. Luego tener los contratos nebulosos, tanto en la UPR como en el Departamento de Educación, y de hecho en el Departamento de Educación esto de los contratos nebula es una tradición, también es algo que tenemos en común. El énfasis en involucrar la filantropía. No sé si recordarán, cuando estaba Kelleher como secretaria de Educación, había una fundación particular, había ayudas de varias fundaciones, pero había una fundación particular en Puerto Rico que recibía fondos y apoyo de una fundación cristiana en Estados Unidos que pretendió en algún momento subir el salario a Kelleher, pero que en general y mucho más importante estaba metida en las actividades cotidianas de la superintendencia y de las oficinas regionales del Departamento de Educación. Entonces ahora tenemos a la Junta que quiere que una institución filantrópica, un non-profit, maneje las becas. Hay también un paralelo ahí. Un paralelo importante también a mí me parece que es el tema de nuevo, los vectores, ¿no? De la misma manera que en la transformación universitaria, la privatización se da en gran medida a través de usar al estudiante para transferir el dinero. De esa misma manera, la reforma educativa que lideró Kelleher, pero que diseñó francamente el Departamento de Educación de Betsy DeVos en Estados Unidos, esa reforma educativa instituye el mecanismo de voucher, de vale educativo, para que los estudiantes hagan exactamente eso: tomar la inversión del pueblo de Puerto Rico y llevarla a una escuela privada. Y finalmente, no puedo quedarme sin mencionar que hay unas relaciones importantes, aunque están como que medio borrosas, ¿no? No las entiendo muy bien, pero hay unas relaciones importantes entre esos cambios que he mencionado y los intereses de individuos y compañías asociados con la deuda odiosa y no auditada de Puerto Rico. El caso, por ejemplo, que mencioné ahorita de Apollo Management, que es un bonista importante y que además es dueño de Phoenix, una universidad for profit, y el caso de Baupost Group y Seth Klarman, el CEO, que tiene intereses no solamente económicos, sino ideológicos en la industria de las escuelas charter. Yo creo que lo voy a dejar ahí por ahora, porque tengo muchas ganas de conversar con ustedes sobre todos estos temas. Ahí están mis datos, por favor comuníquense conmigo, ya sea en Facebook, por Twitter, por email o de cualquier otra manera, y puede ser ahora o puede ser después, cualquier información, cualquier idea, cualquier pregunta. Muchas gracias. Ay, Rima, excelente presentación. Desde Facebook nos han escrito tantas personas dándote las gracias y también sorprendidos porque es una información que no está fácilmente accesible. Todas estas, ¿verdad?, trenzas de las que tú nos hablas están profundamente escondidas
y el hecho de que tú las estés, no las estés trayendo a nuestra atención es bien importante porque nos hace ver, ¿verdad?, todas estas conexiones nefastas y nos ilumina realmente, así que te doy las gracias. Y entonces, nada, quería abrir el espacio para que personas que tuvieran preguntas las pudieran hacer. Una pregunta que sí alguien hizo durante el proceso, fue que si a la hora de repartir estos fondos públicos de CARES Act, ¿verdad? Y otras ayudas por el huracán, etcétera, que tú nos has dicho, ¿verdad? Están siendo dirigidas hacia las instituciones que son for profit y que menos lo necesitan. Alguien pregunta si no están obligados a la acreditación, ¿verdad? Si la acreditación de estas instituciones no es un criterio entonces para que puedan recibir estos fondos. Eso fue una pregunta y otras entonces te las hago según las vayas recibiendo. Ok, pues esto de la acreditación es bien importante, gracias por esa pregunta, porque en principio sí, las universidades que reciben no solamente los fondos CARES, sino también las universidades cuyos estudiantes, donde los estudiantes pueden usar su becapel, tienen que ser en principio acreditadas. Pero con la acreditación pasan varias cosas. Uno, las universidades for profit no todas tienen que estar acreditadas por organizaciones como por ejemplo Middle States. Pueden estar acreditadas por agencias acreditadoras que también algunas de ellas han estado en problemas y han sido llevadas a corte porque son agencias acreditadoras medio fatulas. Hay algunas, como por ejemplo el National University College, que sí es acreditada por Middle States, por el tipo de grados que da, esa es la acreditación que necesitan. Pero esa es la segunda cosa que pasa. La acreditación de una institución depende del goodness of fit, de la concordancia entre su misión, lo que dice que va a hacer, y lo que realmente hace. La misión de la Universidad de Puerto Rico es mucho más ambiciosa. Por eso es que la operación de la universidad es mucho más cara. Y como la misión de la Universidad de Puerto Rico es más ambiciosa, es más fácil, irónicamente, para la Universidad de Puerto Rico perder su acreditación, porque hay más criterios, muchos más criterios que la podrían hacer perder la acreditación. Una universidad que tenga una misión mucho más simple, y es el caso de la for profits, la misión es bien, vamos a educar a estos muchachos y pues tal vez se gradúen, ¿no? Vamos a ofrecer 20 grados de esto y 5 grados de esto otro. Mientras ellos ofrezcan esos 20 grados de esto y estos 5 grados de esto otro y no tengan gotera, reciben su acreditación. O sea que estos son los dos asuntos que tienen que ver con acreditación. Pero sí, ninguno de los fondos federales se supone que sean recibidos por instituciones que no están acreditadas. La ironía es que estas instituciones sí están acreditadas. Sí, pues gracias. Ahí continúan, ¿verdad?, los comentarios de qué información tan valiosa, que gente bien sorprendida, ¿verdad?, porque no sabía sobre esto antes. Y quiero, ¿verdad?, recordarle a los que nos escuchan que esta charla pues va a estar disponible en la página de Facebook, ¿verdad?, de la APU. Va a quedar grabada ahí, que los exhorto a que entonces separen un tiempo con sus grupos de estudiantes, ¿verdad?, para que la puedan escuchar, porque pues Rima hace presentaciones en radio, publica, ¿verdad?, y está muy activa, pero realmente depende de un esfuerzo colectivo de que podamos llevar esta información a las comunidades, a toda la comunidad universitaria. No podemos dejárselo todo arriba para que disemine. Y ahí me gustaría, ¿no? A mí, de todas las maneras de difusión, realmente esta es mi favorita, ¿no? Hablar con la gente de Puerto Rico. Y primero porque me mantiene, es como un reality check, es el espacio donde la gente me puede decir, no, tú te equivocaste, no escribas eso ni le digas eso a los americanos. Y también es un espacio en donde la gente me puede contar cosas, y en particular las experiencias de los estudiantes me interesan mucho. Si usted conoce estudiantes que se han ido a una for-profit, ese tipo de cosas me interesa mucho. Nos preguntan también que dónde se puede verificar la información. Y bueno, ya RIMA ha publicado, así que alguna de esta información está publicada en el libro de Aftershocks, ¿verdad? También hay un artículo sobre algunos de estos asuntos, y no se rima, o sea, no sé si ponen tu nombre, ¿verdad? Según Google Search seguro salgan algunas de las publicaciones, o si tienes alguna otra recomendación, ¿verdad?, de que nos están escribiendo aquí sobre cómo poder acceder a más datos.
Ciertamente puedo enviar como una pequeña bibliografía de cosas no solamente mías, sino quizás de otros colegas que están estudiando issues parecidos en Estados Unidos. Y también puedo dejarles a ustedes copias de los links, de los vínculos que usé, de los enlaces, para ver lo de los fondos de CARES, por ejemplo, que es bien importante, y son páginas interactivas, o sea que uno puede comparar lo que está pasando aquí con lo que está pasando en otros sistemas. Hay par de links, de enlaces así, o sea, mucha de la información que yo recopilo en verdad es información libremente disponible en línea y la podemos compartir con mucho gusto. Están pidiendo que pongas en pantalla otra vez tu información, tu correo Vamos para allá. electrónico. Y bueno, una persona hace el comentario que ya lo habías dicho también, ¿verdad? Pero lo importante de que las tasas de graduación de estas universidades for profit son bien bajitas. No sé si puedes abundar un poco, ya lo habías dicho, pero si puedes abundar un poquito más sobre eso. Hay alguien que está preguntando sobre eso. Sí, me encanta, adelante. gracias por la pregunta. Yo encantada siempre con criticar a las for-profit. Pues mira, tradicionalmente las tasas de graduación de las for-profit han sido más bajitas. Y vamos, ¿cómo digo esto? Una de las preocupaciones o uno de los malentendidos o uno de los mitos, por decirlo de alguna manera, que tenemos los profesores y que teníamos los profesores, también yo experimenté esto cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, es que mientras más fácil sea el material, más se gradúa el estudiante. Y que el énfasis en las tasas de graduación altas implica que tenemos que dar clases más fáciles y sacrificar el rigor académico. Sin embargo, la investigación sugiere exactamente lo contrario, que las universidades con menos rigor académico y las universidades donde las clases son más fáciles y más flojitas suelen ser justamente las universidades que tienen las tasas de graduación más bajas, no más altas. Así que parte de el rigor académico no tiene que estar reñido con una tasa de graduación alta, todo lo contrario. La clave o la fórmula para una tasa de graduación alta es la combinación de rigor académico con apoyo académico. Usted combina rigor con apoyo y los estudiantes se gradúan y se gradúan con buenos grados y buen aprendizaje. En el caso de las for-profits, las tasas de graduación son bajitas porque se gastan todos los chavos realmente en hacer promoción. La mayor parte del presupuesto de una for-profit se va en anuncios y en reclutamiento. Una parte muy mínima se va en la enseñanza, en la parte de la docencia, porque le pagan a sus profesores menos de lo que le pagan a los temporeros en la Universidad de Puerto Rico. Sus profesores son realmente una gente muy explotada, que tiene que tener muchos trabajos simultáneamente para poder sobrevivir. Así que les queda bien poco dinero para apoyo al estudiante, apoyo como apoyo académico de tutorías, tú sabes, apoyo social, apoyo de counseling, esas cosas en las for-profits o no se dan muy poco, porque los chavos los invierten en otro lado. Así que las tasas de graduación son bien bajitas. Dicho eso, una de las cosas que hacen las for-profits en su cabildeo no solamente es acceso a fondos federales, también ellos cabildean para regulaciones que tienen que ver con cuánta información ellos tienen que hacer pública. Y hasta hace unos años ellos tenían, debido a unas regulaciones que se llamaban los Gainful Employment Regulations, tenían que poner sus tasas de graduación en sus páginas web y tenían que poner datos acerca de la cantidad de empleos que reciben sus estudiantes en sus páginas web. Esas regulaciones fueron exitosamente eliminadas bajo Betsy DeVos, la actual secretaria de Educación. Algunas for-profit todavía tienen alguna información, pero ya no están obligadas a proveerla. También hacen otras cosas truculentas, como por ejemplo un truco que usan algunas for-profit es que emplean a sus propios estudiantes part-time cuando se gradúan durante 6 meses, suficiente tiempo como para producir eso como parte de las estadísticas de empleo y después los botan. O sea que hay datos suficientes para entender que las tasas de graduación son bien bajitas y hay datos suficientes para entender que la calidad de la enseñanza es peor. Pero hay que tener cuidado con los datos allá afuera porque también hay trucos para masajear esos datos de manera que parezca un panorama, que es un panorama mejor de lo que realmente es. Y también tengo que decir que he visto algunos programas en algunas for-profits, mayormente for-profits de 2 años y de 1 año, certificados y grados asociados, que no son malos. O sea, eso existe, pero es la minoría. No son unas pocas manzanas podridas, son muchas manzanas podridas y de vez en cuando una que otra manzana saludable y chévere. Sí. Eso contesta la pregunta. Sí, la contesta. Muchas gracias, Rima. También otros colegas, ¿verdad? Nos mencionan a través del chat que pueden haber diferencias de clase, ¿verdad? Entre estas instituciones académicas, que es algo, ¿verdad? Que tú habías hablado, ¿verdad? Como que
son predatoras, ¿verdad? Precisamente de esos sectores más desventajados. Y si quieres hacer una nota adicional sobre eso, y alguien también pregunta que qué es el CUA, ¿verdad? ¿Qué es el CUA? Un poco lo puedes vincular las dos cosas, ¿verdad? Seguro, sí. Y sí, voy a tratar de ser breve porque este tema del cual me entusiasma. Ok, la desigualdad económica, la desigualdad socioeconómica en Puerto Rico y en cualquier otra parte del mundo se traduce en desigualdad educativa. Y eso quiere decir que los estudiantes de sectores más pobres y más vulnerables, no siempre, pero con mucha frecuencia, salen peor preparados de la escuela. Y al salir peor preparados de la escuela, entonces pues tienen menos tasas de acceso a la Universidad de Puerto Rico, especialmente programas que sean más competitivos, como por ejemplo ingeniería, ¿no? En Mayagüez, o como por ejemplo biología en Río Piedras, en Calley. Así que ahí hay una diferencia de acceso, ¿no? Que tradicionalmente ha habido. Hay muchas excepciones. Hay estudiantes que en condiciones horrorosas, de manera extraordinaria, logran entrar a la universidad y graduarse a pesar de venir de un contexto bien difícil y bien complejo. Pero en términos estadísticos, mientras más dinero tiene la familia de un estudiante, más probable que se gradúe de high school, que entre a un programa competitivo en la universidad y que se gradúe de universidad de manera rápida, ¿no? Eso es como que la realidad numérica, la realidad estadística. El CUA fue un programa que desarrollamos en Mayagüez originalmente, para entonces encontrarnos con esos estudiantes cuando todavía estaban en la escuela, primero en high school, después intermedia, eventualmente hasta cuarto grado, para encontrar a sus estudiantes en ese punto y apoyarlos para que el aprovechamiento académico fuera mayor, de manera tal que al graduarse pudieran solicitar a la Universidad de Puerto Rico y ser exitosos en la Universidad de Puerto Rico. Y tengo que decir que este programa, primero lo manejé yo, pero después fue Lice Rolón, actualmente Jocelyn Héliga y Sandra Soto, fue bien exitoso en lograr aumentar las tasas de acceso y graduación de esos estudiantes. Además teníamos otra vertiente donde hacíamos advocacy, ¿no? Donde hacíamos trabajo como escribir columnas y escribir artículos y hablar en público sobre la importancia de la desigualdad socioeconómica y su conexión con la desigualdad educativa. Y había otro elemento entonces que era el de investigación, donde hicimos 5 proyectos inicialmente para entender exactamente cuál era el paisaje de desigualdad socioeconómica y educativa para poder atenderlo mejor. El cual eventualmente, ya después de que yo me fui a Estados Unidos y quedó en manos de Lice Rolón, el cual eventualmente se extendió a 7 recintos en la Universidad de Puerto Rico, y entiendo que todavía está bien activo, por lo menos en 4 de ellos, ¿verdad? Calley, Humacao, Calley, Humacao, Mayagüez y Río Piedras, no recuerdo cuál es el otro. Sí. Así que eso es el CUA. Y pues por ahí va la cosa con la respuesta en términos de la desigualdad educativa. Sí, las for-profits pueden tratar de manipular o apuntar o escoger de manera predatoria a las poblaciones más pobres del país, precisamente porque tienden a tener menos acceso. A veces no pueden coger el College Board, no tienen los 100 pesos para coger el College Board, cosas tan simples como esa, ¿no? Así que no pueden entrar a la universidad. Así que tienen menos acceso a la universidad pública por razones estructurales de cómo es el sistema de admisión. Pero muchos estudiantes pobres sí logran entrar a la universidad pública. Y los recintos llamados pequeños, los recintos más regionales, son una pieza clave para ese acceso. Por ejemplo, muchos estudiantes no podrían estudiar ingeniería si no empezaran a estudiarla en Bayamón. Es crucial este programa de traslado de Bayamón. Muchos estudiantes no podrían estudiar biología en Mayagüez si no arrancaran en Aguadilla. Así que esos recintos pequeños son importantes no solamente porque hacen mucho trabajo y cada uno se especializa en una cosa importante, ¿no? Investigación en uno, el trabajo que hace Humacao con Vieques en otro, agricultura en Utuado, todos esos recintos tienen su cosa especial que traen a la mesa. Pero además de eso, le permiten a estudiantes que no podrían entrar a la UPR si no existieran los recintos pequeños, entrar a la UPR. Usted los quita y se quedan mayormente las for-profits, ¿no? Que de nuevo, no van a graduar a los muchachos igual, y además no contribuyen al país. Su misión no incluye la contribución al país que está incluida en la ley y en la misión y en la visión universitaria para la UPR. Perfecto. Ay, Rima, estamos tan agradecidos de tu excelente presentación. Gracias. Muchísimo interés, algunas preguntas que se nos quedan sobre la mesa, pero pocas, la mayoría las atendimos. Y les exhorto a los compañeros y compañeras que nos están viendo que, ¿verdad?, promuevan la charla, va a estar grabada. Esta información, como muchos de ustedes han dicho,
no está fácilmente accesible, es parte de una investigación que lleva haciendo RIMA por mucho tiempo, bien valiosa tanto para la escuela como para la universidad y nuestro país. Así que muchísimas gracias, Gracias a ti. Rima. Déjame decir una cosa más, y es Sí. que yo pensaba coger esta, mientras veo las preguntas y pienso en esto, se me ocurre que puedo coger parte de este contenido y ponerlo en un medio como 80 grados o algo por el estilo que sea accesible rápidamente. Así que si me quieren hacer preguntas adicionales, enviarme preguntas adicionales o críticas, ¿no? Me las pueden enviar para usarlas para hacer ese documento que puede ser útil entonces moving forward. Perfecto, perfecto. Gracias, Rima. Gracias a la APU por Gracias a proveer el ustedes, espacio, gracias a el la APU. medio. Y nada, seguimos a la próxima ronda de conferenciantes. Yo voy a hacer la próxima y luego de eso vamos a tener a Waldemiro Vélez, vamos a tener también a una ponencia sobre empresarismo y universidad virtual en el siglo XXI. Así que nada, manténganse en sintonía. Gracias, Rima, nuevamente. Que pasen Gracias a buen día. ustedes. Bye bye.